¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal, chavalas? Vamos a ver las disposiciones y posiciones del acorde. Disposiciones abiertas y cerradas en sus tres diferentes posiciones. Todo ello del acorde tríada. Disposición abierta y cerrada. ¿Qué es una disposición cerrada? Una disposición cerrada se produce cuando entre las tres voces superiores no cabe ninguna nota del acorde. O sea, entre el soprano y el tenor hay una distancia menor de la octava. Y esto es lo que vemos aquí. Soprano, contralto, tenor. Entre el soprano y el tenor tenemos una distancia menor de la octava y nos fijamos de que no cabría ninguna nota del acorde entre medias. En este caso, mi, do, sol. Este otro caso, sol, mi, do. Y siempre entre soprano y tenor una distancia menor de la octava. Cuando hablamos de disposiciones abiertas, queremos decir que entre las tres voces superiores cabe otra nota del acorde. Se producirá que entre el soprano y el tenor hay una distancia mayor de la octava. Do, mi y sol. Entre el do y el mi cabría un sol. Entre el mi y el sol cabría un do. Y además, si nos damos cuenta, fijaros que tenemos siempre escrito dos voces por pentagrama, soprano, contralto en el pentagrama superior, tenor, bajo en el pentagrama inferior y escrito en tesitura real, por supuesto. Vale, pues si nos damos cuenta, entre ese do del soprano y ese sol del contralto tenemos una distancia mayor de la octava. Lo mismo entre el mi 4 del soprano y el do 3 del tenor. Y en el tercer caso, exactamente igual. Merece la pena aclarar la diferencia entre estado y posición del acorde. Cuando hablamos del estado del acorde, hacemos referencia a la nota que tenemos en el bajo. Podemos hablar de estado fundamental si en el bajo tenemos la fundamental del acorde, estado de primera inversión si en el bajo tenemos la tercera del acorde, o estado de segunda inversión si en el bajo tenemos la quinta del acorde. Eso lo veremos ya más adelante. Y nos referimos a la posición del acorde cuando hacemos referencia a la nota que se encuentra en el soprano. Estado, nota del bajo. Posición, nota del soprano. Aclaramos que todos los ejemplos que vamos a ver se encuentran en estado fundamental y están basados en el acorde perfecto mayor de do. En todos los ejemplos duplicaremos la nota del bajo. Al estar en estado fundamental siempre estaremos duplicando fundamental. Posiciones del acorde. Y como he aclarado antes, depende de la nota del soprano. Hablamos de primera posición cuando en el soprano tenemos la fundamental del acorde, en este caso un do. Aquí teníamos el ejemplo ya 4 voces completo. Hablamos de segunda posición cuando colocamos en el soprano la tercera del acorde, en este caso el mi. Aquí tendríamos el ejemplo completo. Y hablamos de tercera posición cuando colocamos en el soprano la quinta del acorde. En este caso, el sol. Si hablamos de do, mi, sol, el sol es la quinta. Aquí a 4 voces. Podemos encontrarnos una primera posición cerrada. Colocaremos la fundamental en el soprano. En este caso es el do, y después arpegiaremos en sentido descendente. Si el acorde es do, mi, sol, en sentido descendente, do, sol y mi. Si hablamos de segunda posición cerrada, colocamos en el soprano la tercera, que es el mi, y arpegiamos en sentido descendente, mi, do, sol. Tercera posición, colocamos en el soprano la quinta, el sol, y arpegiamos en sentido descendente, sol, mi y do. Como dije antes, en posiciones cerradas, fijaros que entre el tenor y el soprano siempre hay una distancia menor de la octava y no cabe ninguna nota del acorde. En posiciones abiertas, exactamente igual que antes, pero cuando arpegiamos en sentido descendente dejaremos un hueco. ¿Qué significa esto? En sentido descendente el arpegio sería do y vendría el sol. Vale, pues el sol no lo pongo la siguiente, el mi. En sentido descendente pondría el do, vale, pues no lo coloco el do. El siguiente, el sol. Segunda posición lo mismo, pero partiendo de la tercera del soprano. Colocamos el mi, vendría el do, que lo omitimos, la siguiente, el sol. Vendría el mi, que lo omitimos, la siguiente, el do. Y en tercera posición lo mismo. Cuidado, insisto, que cada voz debe estar dentro de la tesitura de su voz correspondiente y a altura real. Y
dos voces en el pentagrama de arriba y dos voces en el pentagrama de abajo. Se nos puede dar el caso de encontrar varias opciones en cada una de estas posiciones, o no. En este caso concreto del acorde Do perfecto mayor, nos podemos encontrar dos posiciones cerradas, nos podemos encontrar dos posiciones segundas cerradas y nos podemos encontrar una posición tercera cerrada. Una opción para primera posición abierta, dos opciones para primera posición abierta y dos opciones para tercera posición abierta. Eso dependerá de las tesituras de las voces y que no se produzcan cruzamientos. En un momento dado, el tenor y el bajo pueden hacer un unísono, como vemos en este caso, pero nunca puede cruzarse. El tenor no puede dar una nota más grave que el bajo. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.